Casi 1 millón de personas son víctimas de abusos, especulación y explotación humana en todo el planeta. Más de 18.000 de esas personas son latinos y asiáticos que, buscando un futuro mejor en los Estados Unidos, acaban convertidos en los siervos de personas indeseadas. Los medios de comunicación lo llaman tráfico humano, abuso laboral, pero esta realidad se ajusta más a lo que ya se denomina como esclavitud moderna. Está pasando esclavitud en la agricultura, hay esclavitud moderna en los campos agrícolas. El gobierno de los Estados Unidos en ese momento dijeron como, están locos ustedes, eso no pasa aquí en los Estados Unidos. La esclavitud tiene historia en Estados Unidos. Allí comenzó tras la colonización británica en el siglo XVII, donde fue una práctica legal en el ámbito agrícola y doméstico durante más de 200 años, hasta que fue abolida tras la Guerra Civil con la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución estadounidense en 1865. Aún así, el tráfico de seres humanos y la esclavitud continúan desarrollándose en la actualidad en los campos agrícolas estadounidenses de forma ilegal. Pero, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de tráfico de personas? El condado de Collier, en Florida, es uno de los destinos de tráfico humano más notorios de los Estados Unidos. Allí hablamos con Marisol Schrentor, defensora de las víctimas en la unidad de tráfico humano de la policía de ese condado. Human trafficking es cuando la persona, el tráfico humano, cuando una persona la forzan a trabajar contra su voluntad o hay una deuda y lo forzan a trabajar o a prostituirse. También tienen coerción mental, usan contra las personas para mantenerlo bajo su red. Las víctimas de tráfico humano casi siempre son personas que han sido traídas con un objetivo a los Estados Unidos y después de estar en los Estados Unidos son forzadas a hacer otras actividades con las cuales ellas no están de acuerdo. Es un poco complicado porque ahí hay una línea muy fina entre abuso laboral y lo que se considera como tráfico humano. Porque finalmente es esclavitud, pero entonces son dos ámbitos legales diferentes. Según la definición de las Naciones Unidas, el tráfico de personas se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación, incluyendo trabajos o servicios forzados o prácticas de esclavitud. Entonces, ¿cómo es posible que un país que se enorgullece de haber roto las cadenas de la esclavitud hace casi 150 años esté tardando en hacer algo para atajar este problema? ¿Y cómo consiguen los traficantes explotar su negocio y captar a cientos de víctimas sin apenas impedimento? Los traficantes saben que el gobierno de Estados Unidos otorga visas de trabajo, cierto número de visas, y hay un proceso para obtenerlas. Los traficantes saben cómo obtenerlas, entonces ellos mismos reclutan, tienen sus cómplices en aldeas, en lugares donde saben que hay foco de pobreza y de ignorancia también, ¿verdad? Entonces les ayudan a que obtengan la visa de Estados Unidos y les dicen, ok, como tú no tienes dinero, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, te pagamos el boleto y cuando tú ya estés allá, como vas a ganar tantísimo dinero, ya se les dice, mira, vas a ganar tanto y te vamos a dar casa, comida, o sea que ellos piensan, wow, voy a regresar millonario. Regularmente ellos no piensan venir a quedarse acá, sino que piensan venir a Estados Unidos a hacer millones y luego se regresan a su casita. Cuando ya están aquí, les quitan los papeles. Y en un principio será que por protección, pero sin un papel ellos no pueden demostrar que están legalmente aquí. Los encierran, es cuando empieza la manipulación. Es tanto la coerción mental que usan que la persona piensa que nunca se va a salir de esa situación. Le pueden decir, vamos a ir a su país, a donde lo trajimos, y le vamos a hacer daño a su familia, a sus niños, sus hijos. O si son ciudadano americano, cuando tu familia se entere de lo que estás haciendo, se van a bochornar de usted. Florida es uno de los estados que más casos de tráfico humano registran. Y el condado de Immokalee
considerado el corazón de la industria tomatera de los Estados Unidos, también es, por su gran reserva de trabajadores latinos, uno de los mayores focos de esclavitud moderna en el país. Allí empezó la cruzada de Lucas Ramírez, un mexicano que fue testigo del maltrato al que la comunidad latina es sometida a diario en los campos agrícolas estadounidenses. Yo llego aquí como cualquier otra persona a trabajar, un chamaco relativamente a la edad de 17 años, buscando el sueño americano. Uno viene preparado para trabajar duro, para esforzarse, pero para lo que no vienes preparado es para la serie de malos tratos que te encontrabas en ese momento, en ese entonces cuando yo llegué aquí. Golpes y abuso verbal es a menudo la única paga que reciben después de trabajar bajo unas condiciones deplorables que pudimos comprobar durante nuestro viaje. Estamos en el norte de la Florida, en el poblado de Quincy. Aquí encontramos muchísimas fincas de tomates, que es uno de los vegetales principales de producción en este estado. En este lado, como vemos acá, hay un montón de trailers y de casas rodantes, que es donde viven la mayoría de los hispanos que trabajan en estas fincas. La mayoría de ellas, pues se ve que en una sola casa llegan en algún momento a vivir hasta 11, 12 personas. A pesar del constante ataque de los mosquitos y del sofocante calor, conseguimos hablar con algunos de los trabajadores. Voy como para 13 años ya. Ya, trabajando acá. ¿Y qué tan difícil es trabajar aquí en la finca? Nosotros venimos y pagamos nuestra renta del trabajo de nosotros, pagamos la renta. Ya. ¿Y usted que vive aquí, qué, con su familia? No, o sea que todos andamos solos. ¿Usted Casi nomás lo rentan aquí temporalmente. Ya. Y cuénteme, ¿y cómo hacen con la paga acá? ¿Es buena? ¿Les pagan más o menos? Pues lo mínimo. Muchos trabajan por lo mínimo. Ustedes vienen y pagan una renta, ¿no? Pero ¿a quién se la pagan? Al rentero. ¿Pero y quién? ¿El rentero quién es? Es un americano. Sí. Es un americano. ¿Y que les cobra qué? ¿Semanal, mensual? Por semanas. Ya. Por semanas y nos cobra 35 por persona. $35 por persona semanal. Sí. La falta de apoyo para mejorar estas condiciones fue la que impulsó la causa de Lucas, que en 1993 ayudó a fundar la Coalición de Trabajadores de Immokalee, a través de la que él y otros compañeros comenzaron a denunciar todos los casos de tráfico humano, abusos laborales y esclavitud de los que había constancia, y se organizaron para luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas. Nosotros hemos creado un código de conducta de nosotros mismos, hecho por nosotros mismos los trabajadores, para el bienestar de nosotros mismos los trabajadores. Porque si tú vas con cualquier corporación del mundo, creo que todos fueron a la misma escuela, tú les preguntas, ¿tienen un código de conducta? Ellos te van a decir que sí. Pero la pregunta aquí es, ¿quién hizo el código de conducta? ¿Quién lo diseñó? Fue una persona que estaba sentado en un escritorio, en una oficina con aire acondicionado, que se tuvo las ideas y las puso en un papel. El código de conducta que tenemos hoy, que estamos implementando en las labores agrícolas de Florida, está hecho y diseñado por nosotros los trabajadores. Ganamos el derecho de tener sombra en el lugar de trabajo. Ganamos el derecho de reportar abusos sin el miedo a represalias. Porque anteriormente, una cosa que pasa lamentablemente mucho para las mujeres en la agricultura es el abuso, el acoso sexual. El acoso sexual es algo que pasa todos los días para las mujeres. Entonces, hoy día, bajo el código de conducta nuevo, estamos asegurando que si esto está pasando, vamos a eliminar la manzana podrida que está en esa compañía, para que realmente sea una industria donde nos sintamos orgullosos de estar trabajando y donde el consumidor se sienta también orgulloso de estar consumiendo un producto justo, un producto limpio de explotación y de esclavitud. Lucas sabe que para lograr ese propósito es importante crear conciencia sobre las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores de los campos agrícolas de Estados Unidos. Por ello, desde el año 2010 viaja por todo el país con el Museo de la Esclavitud Moderna,
un camión cargado de documentación legal, fotografías, videos e historias de casos que la coalición consiguió llevar a las cortes. El primer caso que llevaron ante un juez federal fue el de Miguel Flores, un capataz que contaba con más de 400 hombres y mujeres, en su mayoría mexicanos y guatemaltecos, a los que obligaba a trabajar hasta 12 horas diarias por menos de $20 semanales, bajo la vigilancia de guardias armados que no dudaban en dispararles. Tardamos 5 años para que el gobierno se interesara en tomar este caso. En 5 años perdimos mucha evidencia, muchos de los testigos que habían sufrido los abusos de Miguel Flores. Sabemos de que Miguel Flores llegó hasta matar gente. Miguel Flores manejaba alrededor de más de 500 personas. En 1997, Miguel Flores y su socio fueron sentenciados a 15 años cada uno por cargos de esclavitud, extorsión y posesión de armas, entre otros. Pronto, otros casos empezaron a salir a la luz, y en el 2004, tras 2 años de investigaciones, los hermanos Ramiro y Juan Ramos fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno bajo cargos de esclavitud y posesión de armas. El caso Ramos era también bastante violento, usaban armas. Casi en todos los casos han usado armas para intimidar a la gente, para tenerlos ahí espantados y presionados. No tan solo los patrones, sino guardias que les ponen a ellos ahí armados para que los vigilen las 24 horas del día. Pero ellos, los Ramos, sí eran una familia bastante violenta. Te golpeaban por cualquier razón, si les respondías mal nada más, si no les gustaba cómo te les quedabas mirando mientras estabas trabajando, te golpeaban enfrente de los demás para que tú fueras el ejemplo, para que no trataras de hacer nada en contra de ellos. A los brutales hermanos Ramos les siguió el empleador Ron Evans, quien además de trabajadores latinos, reclutaba indigentes norteamericanos a los que inducía a consumir drogas y alcohol que luego descontaba de su salario, de manera que acababan perpetuamente endeudados. Evans fue sentenciado a 30 años. En el caso de Evans, la mayoría de los que estaban en esta situación eran afroamericanos, gente americana nacida en este país, pero que eran gente vulnerable, que estaban viviendo en shelters, como se dice, como casas prohibidas por el gobierno, gente que tenía hambre de trabajo. Entonces Evans iba y les ofrecía trabajo, ofreciéndoles buen salario, buen trato, vivienda gratis. Entonces a ellos les sonaba bien, pero cuando se daban cuenta de que los llevaba a un campo aislado, en medio del monte, para vivir, en las noches, según las mismas víctimas dijeron, en las noches Evans y sus trabajadores les iban y les quitaban los zapatos a cada uno de los trabajadores que tenían ahí para que no pudieran salir del campo en la noche. Este camión que usan como museo itinerante es una réplica del vehículo implicado en el caso Navarrete, en el que un empleador encerró y transportó a 12 trabajadores durante días. Navarrete fue el último caso que tuvimos aquí, y lo cual representa este camión. Los trabajadores eran encerrados dentro del camión todas las noches para que durmieran ahí, no tenían ventilación. El día que uno de ellos escapó, tuvo que abrir un hoyo en el techo del camión para poder salir por ahí, pero después brincar para poder desde arriba, tiene una altura bastante alta, son como 3-4 metros de altura, tuvo que brincar de allá para poder ayudar a los otros que estaban adentro. De suerte que había por ahí, esta es una réplica de la escalera que también que usaron, había una escalera cerca igual a esta, que la puso él para que ayudar, subir de nuevo y darle la mano para que otros pudieran salir ahí. Ese fue el último caso que la coalición de trabajadores de Immokalee ganó, pero su labor no cesa, porque saben que existen aún muchos casos que no han salido a la luz. Las personas que saben identificar a una víctima de tráfico humano puede ver cuántas víctimas hay. De hecho, se piensa que el 100% de la población en el estado de Florida ha estado en contacto con una víctima de tráfico humano, muchas veces sin saberlo. Y no solo es Florida. En estados como Alabama, el porcentaje de casos de abusos a personas detectados es alto. Claudia Hendley es la defensora judicial de víctimas de tráfico humano en la Organización de Servicios Sociales ICA, donde nos contó uno de los casos más extremos que actualmente está tratando.
Hemos estado trabajando en un caso de una persona que fue traída a los Estados Unidos para trabajar para una compañía. Esta compañía le había ofrecido a la persona trabajar legalmente, tener unas condiciones de vivienda, de alimentación y de transporte adecuadas, y después de 30 días de haber sido traído a los Estados Unidos se dio cuenta que estaba siendo sometido. Lo mantenían usualmente bajo llave, no le permitían salir bajo ninguna circunstancia. Él tenía que ir casi siempre acompañado por otras personas, parte de la compañía. Él era transportado y él no podía ni siquiera elegir sus propios alimentos. Él intentó comunicarse con algunas personas para poder salir de esa situación, y después de que alguien lo ayudó, la misma persona que lo ayudó también lo sometió a una situación de esclavitud donde lo tenía encerrado y le pedía favores sexuales para poder pagar lo que la persona estaba haciendo por él. Pero ¿por qué las víctimas no piden ayuda a la policía en lugar de a desconocidos y evitan así caer en este corrupto círculo vicioso? En cada caso, los traficantes hacen que las víctimas cometan crímenes, y finalmente la policía, si no sabe lo que es tráfico humano, termina metiendo a la víctima en la cárcel. Es por eso que la mayor parte de estos hombres y mujeres no se atreve a denunciar la situación a la que se ven forzados por encontrarse de pronto realizando actividades ilegales que dificultan su presunción de inocencia ante la ley. No reportan muchas veces porque tienen miedo de que they're going to retaliate. Va a haber problema con la familia en su país, o si le dan golpes o si lo amenazan. O hay veces le dicen, la policía aquí, como yo hablo inglés, usted no habla inglés, ellos me van a creer a mí y no a usted. Ellos utilizan muchas estrategias, entre ellos involucrarlas en asuntos de droga y prostitución para camuflar un poco el verdadero negocio. También sabemos que a veces le quitan sus documentos para que ellas no tengan ni siquiera cómo identificarse, las víctimas. Y sabemos también que si ellas van a buscar directamente recursos y, por ejemplo, el idioma o la cultura es una barrera, es muy difícil para ellas realmente explicar qué es lo que ellas están viviendo. La mayoría del área en Alabama son áreas rurales, entonces el hecho de que las personas no tengan fácil acceso a los departamentos de policía, transporte para ir a otros lugares y conseguir ayuda, eso hace de pronto un poco más difícil que la persona busque atención a tiempo. Otra de las cosas es que, como anteriormente se tipificaba diferente, no como human trafficking, muchas de estas personas se veían involucradas y un poquito atemorizadas, porque casi siempre estas personas eran víctimas de sus traficantes y las involucraban en asuntos de prostitución, en asuntos que tenían que ver con droga, y ellas temían que de pronto la ley de Alabama las fuera a castigar por otra cosa que no había sido producido porque ellas por su misma voluntad hubieran querido estar envueltas. Esas son otras de las tretas que los traficantes utilizan para atrapar a sus víctimas fuera de los campos de cultivo. En el caso de las mujeres, en muchas ocasiones, ni siquiera necesitan utilizar la fuerza para conseguir su propósito. De alguna forma las chantajean. En este caso el amor es la cadena. Ya no usan las cadenas de acero. El amor viene siendo la cadena de que, mira, yo no encuentro trabajo y entonces, pues mira, la única alternativa es que tengas tú este trabajo. Muchas veces son los cómplices de los traficantes que las inducen para que se vea, la víctima sienta que su esposo no es el que la está induciendo, sino que es otra persona, y de alguna forma la van metiendo a la víctima a cometer actos delictivos, para que también esa sea una manipulación para que la víctima no pueda recurrir a las autoridades. Muchas veces hay drogas también, a veces las obligan a robar, las obligan a cometer una serie de delitos. Entonces ya no nada más están aquí ilegalmente, sino que ahora son personas delincuentes. Desafortunadamente, la lucha contra el tráfico es joven y la práctica de la esclavitud data de mucho tiempo. Entonces, aunque muchas veces estas personas denuncian, depende con quién denuncian. Si están denunciando con un policía que no sabe lo que es tráfico humano, no va a pasar nada. Hasta hace poco más de 12 años, en estados como el de la Florida, la policía no era capaz de diferenciar un caso de tráfico humano de uno de abuso laboral o relacionarlos con asuntos de prostitución y drogas. No era extraño que las víctimas acabasen siendo culpables a ojos de una ley obsoleta.
Sin embargo, condados como el de Collier han sido pioneros en la lucha contra la esclavitud y el tráfico humano con un programa de reeducación de la policía para que los agentes aprendan a identificar este tipo de delitos. Nosotros aquí en el condado de Collier fuimos el primer task force de empezar las investigaciones del tráfico humano. Y ya tenemos todos los oficiales entrenados en qué buscar y qué es lo que se puede hacer. Primero tenemos que investigar las personas, hablamos con las víctimas, a ver el testimonio que ellos dan, y hay ciertas cosas, porque hay personas que no saben la diferencia entre el tráfico humano y la explotación del trabajador. Eso es lo primero que miramos, si la persona le están pagando, si se pueden ir, pueden trabajar para otro patrón, si hay algunas amenazas a la familia o a la persona. Hay varios detalles que cubrimos cuando hacemos las investigaciones. Yo diría que puedo dar un balance positivo. La gente, por ejemplo, que trabaja con las agencias de la ley, están tratando de implementar nuevas medidas para que los simples casos, como digo, de drogadicción, de prostitución, no sean vistos solamente como eso, sino que los oficiales estén más preparados para indagar un poco más allá y ver las circunstancias. Nosotros trabajamos con el FBI, con Inmigración, con el U.S. Attorneys y nosotros. Los casos que hemos tenido aquí son de México, Guatemala. Hemos tenido de todos los países de Centroamérica, pero lo más que hemos visto son de México y Guatemala. Toda ayuda es poca cuando se trata de crímenes tan brutales como el tráfico humano y la esclavitud. También nosotros podemos ayudar, porque muchas veces los ciudadanos, sin saberlo, estamos alimentando este siniestro negocio. Muchas veces policías, jueces, licenciados, gente del gobierno, gente del pueblo, sacerdotes, pastores, están involucrados tanto o usan los servicios de las víctimas o son parte del tráfico. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Esa es la misma pregunta que Lucas y otros compañeros campesinos se hicieron durante años hasta que su lucha comenzó a dar frutos. Aún así, la cadena que oprime a los seres humanos tiene demasiados eslabones como para luchar contra todos. Hasta el día de hoy, en casos de esclavitud, solamente hemos podido llevar a las cortes a los contratistas. Por años, la industria no había sufrido consecuencias de mercado. Aquí en Estados Unidos, si te llegaran a encontrar en tu propiedad, en tu terreno, unas matas de marihuana, por eso tú vas a la cárcel y tu terreno te lo quitan, el gobierno se queda con él. Aquí te pueden encontrar a 100, 200 esclavos trabajando en tu terreno, sacando tu producto. El que va a la cárcel es el contratista. Y la compañía para la que estaban trabajando siguen produciendo, y corporaciones enormes como Walmart, como los que compran al final el producto, siguen sin tener ninguna consecuencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, uno de los grandes logros de este pequeño grupo de campesinos fue el conseguir doblegar a algunas grandes corporaciones que se vieron forzadas a trabajar mano a mano con los trabajadores de los campos para mejorar sus condiciones laborales. Trabajabas 2 o 3 días y cuando querías ir a recuperar tu salario de esos 2 o 3 días, el patrón simplemente te decía: ¿sabes qué? Tú nunca trabajas para mí. Lárgate de aquí si no quieres que te golpee. Y sí lo hacían. Te golpeaban por estar reclamando tu propio salario, tu propio cheque, del cual tú habías ganado con tu sudor. El motivo, lo que motivaba a estas personas, a estos empleadores, a tratarnos de esa manera, era exactamente la ganancia. Porque, por ejemplo, si a ti te robaban 2 días de trabajo, a Pedro le robaban otro día de trabajo, al fin de cuentas hay patrones que traen 100 trabajadores, 200 trabajadores. ¿Te imaginas si le roba un día a cada trabajador? En 200 trabajadores son 200 días. Ponle lo mínimo $30, $40. Estás hablando ya de una cierta cantidad de dinero considerable. Pero no solo es cuestión de ganancia económica o de responsabilidad de las grandes corporaciones, sino de responsabilidad de todos los ciudadanos en reconocer que sí existe esclavitud en el siglo XXI, por mucho que cueste aceptarlo, y que todos debemos adquirir el compromiso de abrir bien los ojos para ayudar a denunciar los abusos a cualquier ser humano. Te diré que cuando voy a la calle la gente no quiere que yo le hable de tráfico humano, porque para empezar dicen, ¿qué es eso? Y no tiene sentido. Ay, por favor. Ya son grandes, que no pueden irse porque tienen que estar ahí. O sea, no tiene lógica.
Entonces, para hablarles, es difícil que ellos crean. También porque ellos dicen, bueno, sí, entiendo el concepto de tráfico humano, pero yo no quiero saber eso porque eso es algo muy oscuro. Es un crimen horrible. Cualquier persona quiere saber de eso, mira, mejor prefiero no saber porque cuál va a ser mi responsabilidad después de que yo sepa. Tenemos unos flyers y unos posters que ponemos cuando empieza la temporada y también cuando no sea temporada. Lo ponemos en los baños, restaurantes, en los laundry rooms, donde quiera. También estamos en la calle dándole información a las personas que tienen derechos y tenemos un evento en noviembre que se llama Un Día Sin Esclavitud. Y es un evento para la comunidad y le damos información y le dejamos saber que la policía está aquí para ayudarle y cuáles son sus derechos, que no tienen que ser abusados. Bueno, nosotros hemos creado toda una iniciativa para que en lugares de fácil acceso al público, por ejemplo, los hospitales y las clínicas tengan información, porque casi siempre las víctimas necesitan atención médica y ellas a veces recurren o las llevan a estos lugares cuando les prestan atención médica. Entonces, básicamente hemos tratado de conectarnos varias agencias para saber cómo difuminar información en la misma comunidad para que la gente reporte este tipo de incidentes donde ven, por ejemplo, que a una persona no la dejan salir de un lugar y la tienen aislada. O, por ejemplo, cuando llegan maltratadas a un hospital, no simplemente atenderlo como si fuera un simple caso de abuso doméstico, sino indagar un poco más acerca de las circunstancias que rodean a estas víctimas. Al final, creando conciencia sobre la realidad que nos rodea, seremos capaces de romper las cadenas que someten a los trabajadores en los campos estadounidenses. Lo más importante de todo esto yo creo que es la conciencia que crías en el consumidor. Lo que se crea ahí en cada persona que va y busca un vegetal, busca una fruta fresca, que tomen la conciencia de preguntarse cómo llegó aquí, quién lo cosechó, quién hizo posible que llegara acá. Entonces, y ver si realmente los trabajadores que hicieron posible eso están siendo tratados dignamente, están siendo respetados de sus derechos humanos básicos.